Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Estoy aquí con mi querido Pedro Ferriz Híjar, a quien saludo esta mañana, como siempre, con mucho cariño. Ingeniero Pedro Ferriz de Con. Fuentes de Palacio Nacional me hacen saber que hoy es jueves, que es lo único certero que me han hecho saber el día de hoy. Pero también es Día de Reyes. Hoy. Sí. Hoy llegan los Reyes. Sí. Hoy en la mañana, tempranito. Saliste temprano y no checaste abajo el árbol. No, pero sí me aventé mi rosca. Sí, yo también. Y algo que seguro no te pudiste echar. ¿Un chocolate? Un chocolatito. Sí, pues sí, fíjate que sí. ¿Sí? ¿Qué marca? Pues de esos que pones en la maquinita y nada más le pican. ¿Quieres que te diga qué chocolate me aventé? ¿Cuál? Abuelita. No, pues eso sí es de neoliberales. Con la fotografía de doña Sara García. Sí, es de neoliberales. Oye, hoy se anuncia desde Palacio Nacional, en la conferencia mañanera, que a partir de ahora, a partir de este primer jueves del año 2022, se va a hacer todos los jueves primero de mes. Ya ves que tenemos el quién es quién de las mentiras, el quién es quién de los precios, el quién es quién de todo. Vamos a hacer ahora una especie de compendio económico nacional de cómo están las cosas en el estado del país, económicamente hablando. Me llamó mucho la atención, primero que nada, porque, pues, qué padre, ¿no? Digo, creo que es muy necesario hablar de los indicadores económicos, porque al final del día, tú puedes aventarte todos los rollos, y eso es lo que le va a pasar al presidente López Obrador. Te puedes aventar todos los rollos, pero, pues, la matemática no falla. No vaya, no miente, y poco a poco empecé a escuchar a un presidente, Andrés Manuel López Obrador, que empezó a hablar de indicadores bursátiles, del Producto Interno Bruto, del tipo de cambio, de la inversión extranjera, de los empleos, datos que son y que tú y yo seguimos todos los días porque nos podrán decir misa en Palacio Nacional. Pero si algo no miente es justamente esos números, que escuchar a López Obrador hablar desde la profundidad de la estulticia, en verdad, sacando indicadores de deuda inexistentes. ¿Cuánto decía que había de deuda para México con respecto al PIB? Hablaba primero que había un 45% del PIB en deuda, y después se había en su primer año de mandato, que después la había disminuido un punto a 44%, y después había habido un disparo de deuda hacia arriba, pero aquí viene, fíjense. Pero de arriba del 50%. Sí, arriba del 50%, pero lo que es interesante de este primer error que hace el presidente aquí es que él siempre dijo que no había contratado más deuda. Entonces, cuando de repente te ponen una deuda más alta, pues inmediatamente todo el mundo va a decir, pues no, que no contrataste más deuda. 11 puntos porcentuales arriba, 11 puntos porcentuales. Entre un año y el otro. Entonces, esta alza de deuda, López Obrador dice, no subió la deuda, lo que bajó fue el Producto Interno Bruto. Entonces, primero, dos cosas horrorosas de una sola afirmación que intenta reparar el daño de López Obrador. Primero, sí subió la deuda, porque el gobierno de México contrató más deuda. Claro. Entonces, no nos vengas a vender otra cosa, porque ahí están los números. Entonces, si yo debía 50 pesos y ahora debo 60, y me dices que no contrataste más deuda, pues ¿en dónde están esos 10? No, lo que pasa es que cayó el PIB. Pero la deuda, en ese aspecto, en números, o sea, de cuánto debes, no tiene nada que ver con el PIB. No tiene que ver con eso. Ahora, la deuda sí se mide también en un porcentaje del PIB, en representación de cuánto tengo de Producto Interno Bruto, cuánto tengo de deuda y cuánto de este Producto Interno Bruto puedo dedicar que represente al pago de mi deuda. Claro. Entonces, sobre ese argumento, López Obrador dice, no subió la deuda, bajó el PIB, por lo tanto, el porcentaje de relación entre la deuda y el Producto Interno Bruto es mayor. Entonces, lo que yo rescato, no como gran economista, pero como un simple hombre, lo que yo rescato es que tienes una contracción económica del PIB.
Eso es donde se me quedó el enfoque económico. Se contrajo el PIB. ¿Por qué se contrajo el PIB? No me vas a venir ahorita y a decir otra vez que es que la pandemia. No. Ya estás en el segundo año de la pandemia. Ya los otros países que sufrieron también caídas mundiales de la pandemia están sintiendo recuperaciones económicas. Ayer hablábamos del caso de este, ¿cómo se llama? Que me estás diciendo sobre la cantidad de dinero que ha hecho. De Elon Musk. De Elon Musk. Casos como el de Elon Musk y muchos otros, el mismo caso de la recuperación norteamericana. Y México tiene un crecimiento deficitario desde que Andrés Manuel López Obrador llegó a la presidencia. Prepandemia, el país ya estaba decreciendo, el PIB ya se estaba cayendo. Sí. Entonces, temas así, en donde lastima mucho que el presidente de la República hable del fondo de la estulticia, pero lastima más aún que un pueblo con una precaria educación no cuestione al presidente de la República, le crea ciegamente, porque no entiende lo que está presentando el presidente. No. Porque el presidente les puede presentar gráficas y ya me imagino a todo su comité ahí de comunicación de la presidencia haciendo PowerPoints y quién sabe qué para presentar barras y números y cositos y demás. Pero en realidad, si entiendes la economía, sabes que no solamente todo esto se basa en una gráfica. Porque gráficas, ahorita yo te puedo hacer unas 3 o 4 y te presento totalmente adverso a lo que dice el presidente de la República. El chiste es lo que se siente en la bolsa, en los bolsillos de los mexicanos. Y mira, partiendo de lo que sienten los bolsillos de los mexicanos, créemelo, hijo, con los déficits fiscales que ha habido en los 2 últimos años, de 400,000, casi 500,000 millones de pesos en el 2021 y casi 500,000 en el 2020. Si acumulamos pérdidas de esta naturaleza hasta el 2024, vamos a quedarnos con un boquetón enorme. Porque finalmente es un endeudamiento. Exacto. O sea, el presidente dice, no me endeudé. No, a ver, ¿cuánto dinero te entró al gobierno en el 2021? Tanto. Oye, pero te gastaste 475,000 millones de pesos más. Pues sí me lo gasté, pero no es deuda. Entonces, ¿qué es? Entonces, ¿de dónde lo sacaste? Claro, conceptos que son muy sencillos. En verdad, por ejemplo, hablaba el presidente del aumento del salario mínimo, ¿no? Y la inflación. Y dijo una frase que dice, la inflación no se va a comer al salario mínimo. ¿No? No, maestro, ya se lo comió, pues ¿cómo? ¿No se lo va a comer? No se lo va a comer. Se lo tragó hace rato. Sí. Entonces ahorita ves el precio del huevo, el precio de la tortilla, el precio de la canasta básica. El mismo Sigfredo, no sé cómo se llama el cuate de la Profeco, que va ahí a hablarnos todos los lunes sobre el quién es quién de los precios del petróleo, lo ha dicho. Tenemos un asunto que ya también tienen el quién es quién de la canasta básica para tratar de, por medio del amedrentamiento, pegarle a las grandes tiendas y pegarle a los vendedores para que, pensando que al exhibirlos en la mañanera, estos van a reducir sus ingresos. Como si fuera un asunto de lucimiento. ¿Cuál va a ser la solución del gobierno? ¿A dónde se va a meter? Se va a meter a lo que hacíamos antes, a empezar a subsidiar. Subsidios. Y entonces, por medio del subsidio gubernamental, pues le bajas el precio a la tortilla, le bajas el precio, pero si la tortilla cuesta $1, por ponerte un ejemplo, y el gobierno paga 50 centavos, y entonces a ti te venden la tortilla 50 centavos. No quiere decir que la tortilla cueste 50 centavos. No. La tortilla cuesta $1. No hay más cera que la que arde, mi querido. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Fíjate, cuando tienes un proyecto ejecutivo para hacer una obra, la que sea de infraestructura, pues tienes un proyecto definitivo sobre lo que se va a hacer. Sí. Con un proceso de factibilidad económica, de factibilidad en su construcción, en su ejecución, con los insumos asegurados, con toda una proforma que te da una idea general de cuánto dinero te va a costar este asunto y sobre todo de la inversión, cuánto vas a recuperar, etcétera. A mí me llamó la atención el día de ayer el cambio de trazo, otra vez,
En la ruta del Tren ¿Cuántas Maya. veces ha cambiado? 5 veces, ¿no? 5 Con veces. estas 5. Sí, con estas 5. Ahora, no es un cambio que ya está aceptado, porque ayer escuchaba al presidente pedirle a los hoteleros de la Riviera Maya Que entendieran, que pues entendieran que es que cooperaran. que cooperas o cuello. Sí. Entonces, pues si los hoteleros no le entran, y ahí vamos a ver qué hoteleros juegan y quién tiene que empujar a los hoteleros, que me suena a que es Miguel Torruco, a que tendrá que asentarse con esos hoteleros, Miguel, a decirles, pues vamos a necesitar... Pero si el que empieza la incomunicación del sector turístico es Miguel. Sí, porque los hoteleros no quieren a Miguel Torruco. No quieren a Miguel Torruco. O sea, llega a Miguel Torruco le llaman el Yodex porque deshace bolitas, ¿no? Sí, o sea, cada vez que llega Miguel Torruco es una cosa espantosa porque el hombre, aparte que se cree hecho a mano, no ha sido un factor de conciliación entre los diferentes sectores de la hotelería en momentos en donde la hotelería pues, la ha pasado mal. Que le crea quien no lo conoce. No, hombre, por Dios. Que le crea quien no conoce a Miguel Torruco, que por cierto ya tiene a su hijo también. A Miguelito lo tiene en la Cámara de Diputados como diputado de Morena. Sí, de jilguero ahí lo trae, ¿verdad? De jilguero ahí. Entonces, nuevamente, quien les crea, quien no los conoce, porque los que conocemos la historia hotelera de Miguel Torruco y todo el desastre que hizo, nada más por ponerte un puesto, en Acapulco. Miguel cuando entró ahí se acabó, hubo un enfrentamiento entre los propios grupos hoteleros justamente por Miguel. Y ahora pues va a ser Miguel el que va a tener que llegar a pedirle a los hoteleros que se haga este cambio de vía de la ruta del Tren Maya, que nuevamente... Que va a pasar por los terrenos de los hoteles y que va a implicar de salida, hombre, si yo tengo aquí el paso del tren... Con afán de meter ahí, ¿para qué? Como en Las Vegas, ¿no? Que te va a parar, ya ves que tienes un tren... No, pero no tiene ni siquiera estaciones que paren. No tiene nada. Nada más va a pasar. Tú tienes aquí tu entrada. Aquí pasa el tren. ¿Cómo le haces para que pase el turista? Pues... Tú tienes que hacer una obra de infraestructura para que pase por abajo. Por lo menos. Tienes que hacer una obra de infraestructura para que pase por arriba. O hacer paradas para que este paso por los hoteles pues tengan alguna especie de... Ahí viene el tren. Ahí viene el tren, claro. Y entonces pararse. Decir, no voy a hacer nada, nada más voy a poner unas guillotinas para que cuando vaya a pasar el tren, pues por lo menos le habilitamos al... Ahora, hay un cuate que está jugando golf pegadito a la vía del tren. Y que le dé otra casa al tren. No, deja tú. O sea, estás partiendo campos de golf. Sí. Es una catástrofe. Es una catástrofe. Ese tren, y aparte es un tren que está saliendo demasiado caro, ¿no? Pero nuevamente, pues todo se reduce a lo que platicábamos ayer, a un asunto de educación, a un asunto tocábamos el tema de las becas, ¿no? En donde ya van a ser para todos, en donde tienes y quieres mantener al pueblo tonto. Adormecido. Ya no vamos a medir calificaciones. Yo sigo muy afectado con esos niños de 9 y 10 de promedio, que le echan ganas a estudiar, que le echan ganas a aprender, que le echan ganas a los deportes, que le ponen eso, porque están generando desigualdad. Ese es el concepto que te manejan. Sí. El concepto es el que le echa ganas y sobresale. Es un aspiracionista. Y ese aspiracionista genera desigualdad porque hace sentir mal al que no tiene aspiraciones. Sí. Y los pobres que no tienen aspiraciones, estos que sigue Andrés Manuel López Obrador y que lo siguen, entonces no quieren poner en riesgo los apoyos mediocres que se les dan. Y otro asunto que yo pienso que tenemos que ver en este 2022 es la relación entre el sector privado y el gobierno. Fíjate, se han anunciado paquetes de inversión entre el sector privado y el gobierno para echar a andar a la economía, generar empleos por la construcción de aquello que se está invirtiendo en muchos aspectos. Ahora, de los proyectos presentados a la realización de lo presentado hay un tramo, ¿eh? Sí. Porque yo me imagino una junta de notables entre el sector privado que diga, ¿qué le decimos al presidente? ¿En qué vamos a invertir? Pues tú échale ahí que en el sector energético vamos a meter tanta lana, y en el sector de las manufacturas vamos a invertir tanta otra, y en los puertos le vamos a meter tanto dinero, y empiezan a ver por sectores, y bueno, y de eso, ¿quién se compromete a ponerle lana? Sí. Y ahí los ricotes
porque desafortunadamente nuestro país está manejado en la parte macro por 20 o 30 familias, Sí. que son las que hoy están diciendo no le vuelvo a meter un clavo al país hasta que no se vaya este loco. Sí, lamentablemente sí. Entonces, Pero tampoco hace nada al respecto, ¿eh? Simplemente no le voy a meter lana y que se caiga solo. sí que se caiga. Bueno, y además, si hacen algo, entonces lo que están haciendo es levantar la mirada para que los volteen a ver y entonces no les conviene. Entonces mejor se quedan así calladitos, se ven más monos, no hay ningún problema. Me lavo las manos. Con él con Palacio Nacional. Están quemando el tiempo. Están comiendo tiempo, exacto. Jugando nada más ahí al pásame el balón, te lo paso, comiendo segundos, esperando a que piten. Sale Antonio del Valle, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios, se reunieron con el presidente. ¿Qué pasó? Muy cordial. Sí, una reunión muy cool. Anécdotas muy divertidas. Sí. Bueno, sí, pero ¿qué esencia? ¿Qué pasó? Extraordinario. Qué simpático es el presidente. Sí, y es que no pasa de eso, ¿eh? No pasa de eso. Si vemos el discurso del presidente de que estaba en campaña, olvídate de que llegó a la presidencia, desde que estaba en campaña a hoy, es el mismo. Mira, hoy empieza a hablar, es que a mí me intentaron desaforar. Yo no me llevo la mano, dije, eres presidente, hombre, ya deja, mira, me da pena que a Vicente Fox haya temblado la mano y no te haya metido en la cárcel, nos hubiera ahorrado muchos problemas, pero no hay un cambio en el discurso. ¿Por qué ese discurso es el que le vende al presidente? El mismo. Además, ese discurso es el que vende abajo. Sí, pero no hay nada de sustento, como bien lo dices. Hay reuniones, sí, se reúnen con los empresarios y con el gabinete, y llega, pero ¿y luego? Esa es la A toda acción corresponde una... reacción igual y de signo contrario. Pero aquí no. Tercera ley de Newton. Hay Ni modo. acciones. ¿Y las reacciones? Va a venir una reacción. Va a venir. Y esa reacción va a ser una acción que si los mexicanos no nos ponemos las pilas, esta reacción que va a venir y que se va a presentar en el sector económico principalmente, vamos a tener un desastre que nos vamos a tardar mucho tiempo en levantar. Antes de irnos a mensajes, hoy le estoy haciendo una pregunta a nuestras formas de consulta. ¿Es usted un beneficiario de las remesas que llegan al país? Hasta este momento, el 7% de quienes pasan a nuestras formas de consulta me dice que sí. El 93% me dice que no. Yo les aseguro que si en este año nos vamos como apunta y las remesas están llegando al 7% de la población, extiéndele por el nivel al que llegamos. Sí, es un asunto también del auditorio, ¿no? Échate al doble. A 14. Échale a 15. Hasta el triple. Échale a 25. Estamos pendientes de que en este país pueda haber una confrontación social de grandes Si no es por las proporciones. remesas, este gobierno Yo hubiera tronado. debe haber tornado hace rato. Ya. Sí, las remesas han venido a compensarlo todo. Bueno, gran parte de lo que en este momento es el problema que estamos enfrentando. Central FM. Equilibrio.